Y ahora sí creo que sí está grabando. Sí. Listo. Eh, en este video que vamos a realizar, voy a entrevistar a la licenciada Jamie Robledo. Ella es psicóloga clínica educativa con experiencia en entidad pública, organizacional, manejo de entrevista, evaluación psicométrica y proyectiva, y diagnóstico e invención cognitivo-conductual en niños y adolescentes y también en adultos. Buenas noches, licenciada Jamie Robledo. Buenas noches, un gusto. Para iniciar con este tema, ¿no? Vamos a iniciar dictando algunos datos. Según cifras de la revista especializada en medicina Atención Primaria, a principios de febrero del 2022 en el Perú, el 75% de la población objetiva recibió como mínimo una vacuna contra la COVID-19, pero existe un 25% de la población que duda o rechaza la vacunación. Esto es una amenaza para la salud pública, ya que se estima que una tasa de rechazo, a la población mayor al 10% es suficiente para disminuir los beneficios de la vacunación. Entre estos innumerables mitos que he presentado en un trabajo anterior, podemos señalar que las vacunas modifican el ADN. También hay estos mitos que las personas piensan que no son seguras porque se desarrollaron muy rápido. Otras personas piensan que esto se debe porque hay un control de población, esto es producto de la pandemia, incluso señalan, ¿no?, que uno se vacuna y se pegan metales en su cuerpo. Para realizar la primera pregunta, licenciada, ¿por qué este sector de la población, este 25%, rechaza la vacunación? ¿Cuáles son las causas psicológicas que generan esta duda, este rechazo? Bien, hay que entender también el origen de todo ello, ¿no? Entender el origen de los antivacunas que surgen desde los años 70, cuando se implanta esta nueva vacuna para la viruela, ¿no? A Tallar Jenner, que instaura esta vacuna y que fue la salvadora también de toda esta muerte que se presentaron en el año 70 propios a la viruela. Entonces, aquí surgieron ciertos, ciertos grupos de rechazo frente a algo nuevo, algo desconocido. Y hay que entender también que los antivacunas no son personas que simplemente rechazan y listo, sino que son personas que amplían sus conocimientos con respecto a la vacunación o a la no vacunación, pero generalmente amparados bajo fuentes no necesariamente fidedignas o científicas. Entonces, se suma a este movimiento antivacunas también otros grupos, se suman, por ejemplo, los veganos, los grupos enfocados en lo natural. Entonces, se suman los grupos religiosos, entonces, todos ellos centrados en estas creencias. Por ejemplo, cuando se suma a los antivacunas, la religión está en el hecho de pensar de que si Dios ha mandado esto, Dios mismo me curará, ¿no? Entonces, empiezan a converger las creencias y generalmente hay un grupo de creencias irracionales y muy parametradas, unos esquemas muy fijos que cuesta entender este otro lado que es el lado de la ciencia. Entonces, se han sumado a lo largo de estos años estos grupos de antivacunas que cada vez se han reforzado y más aún en esta pandemia que lógicamente surge estas ideas que tú mencionas, ¿no? El hecho de que una vacuna tan pronta, ¿qué pasará? Entonces, hay que entender acá esta psicología enfocada en creencias irracionales muy marcadas que determinan el patrón conductual de estas personas y estas creencias se refuerzan en fuentes no necesariamente científicas, ¿sí? Y aparte, amplían su foco de atención para reforzar estas creencias en situaciones o en experiencias que escuchan de aquellas personas que no necesariamente la vacuna fue eficaz, ¿sí? Porque tomemos en cuenta que las vacunas también tienen su grado, mínimo grado, en donde todos los cuerpos no reaccionan igual. Entonces, pero cuando activas tu sistema de alertas
a observar lo negativo, te enfocas en eso negativo, en esos mínimos casos para determinar tu patrón conductual. Entiendo, ¿no? Como siempre, lo malo siempre llama más la atención, ¿no? Que los beneficios de la vacuna. Así es, así es. Listo. Así es. También se ha visto que las redes sociales han jugado un rol importante, ¿no? En la divulgación de estos mitos, de la desinformación. Preguntarle, licenciada, ¿cómo se puede persuadir a una persona que da por cierto toda la información que encuentra en estas redes sociales? Bien, la manera de persuadir es empezando a debatir estas creencias. ¿Cómo debates? A través de evidencia, ¿sí? Como te mencioné, muchas de estas creencias de estas personas están enfocadas en evidencias no científicas, en experiencias de otras personas, en agudizar, como te mencionaba, en enfocándome en experiencias que no necesariamente tienen una base. Entonces, ¿cómo determino y cómo modifico una creencia irracional? Brindando situaciones o experiencias que son científicas, comprobadas, evidencia. Te muestro la evidencia y voy debatiendo tus creencias, ¿sí? Pero determina mucho también, como te mencionaba Elvis, el grado de sumado a estas creencias irracionales con respecto a la vacuna, sumado las creencias religiosas. Hay personas que el patrón de religión o las creencias se hacen mucho más intensas cuando hay este lado de religiosidad, ¿no? Entonces se les Hay dice muchos Dios, debates, ¿no? así es, así Entre es. religiosos y no. Y en eso, cuando uno tiene una creencia religiosa, bueno, ¿hay alguna manera, es posible quizá persuadirlo para que cambie de opinión, ¿no? Según el grado de flexibilidad de la persona, y acá lo determina las características de su personalidad, qué tanto está dispuesta a escuchar y a querer debatir, determina el grado de personalidad de la otra persona, ¿no? Casi no depende de la religión o creencia en el que, bueno, sigue, ¿no? Sino depende de su personalidad, ¿no? Así es, también, depende de ellos, o sea, qué interés tengo yo en querer debatir, qué interés tengo en modificar, cuánta apertura tengo para escuchar al otro, cuánta apertura también tengo para aceptar una nueva creencia. Entonces, depende del grado de flexibilidad. Como te menciono, hay personas que son muy, muy rígidas, que así le ofrezcas y le brindes la evidencia, simplemente se cierran a escuchar esa evidencia, a abrirse a escuchar otros puntos de vista y se mantienen, o sea, determina mucho, como te menciono, el nivel de personalidad y de flexibilidad que tengo. Justamente también hay personas, bueno, que no tienen alguna creencia religiosa, pero se han informado eh, bastante, pero Sí, según ellos lo que mencionan, que la vacuna no sería real o sería perjudicial. Tienen un montón de información cuando tú conversas con esa persona y tú te quedas, bueno, de sorprendes acuerdo, cómo te ha encontrado tanto y te así es. especifica y te cita fuentes todavía. Sí, totalmente de acuerdo, como te menciono, o sea, esta población antivacunas no es que sean personas que no conocen y simplemente rechacen la vacuna, no, tienen mucha información, pero como te menciono también, parte de esta información es no científica, ¿sí? No científica. Es porque se valieron de otros datos, de otras personas, de empirismos, entonces, y van construyendo. Y como mencionas, también las redes juegan un papel importantísimo porque en Google puedes buscar, busco un término y puedo ver hasta lo que la otra persona pensó sobre ese término y yo puedo creer esa creencia, ¿no? Entonces, y busco la parte científica que está comprobada e investigada. Entonces, determina qué yo decido creer, la parte científica o la parte empírica. Justamente, ¿no? ¿Por qué se da esta decisión, ¿no? Al haber información disponible en las redes, en Internet también, ¿no? ¿Por qué prefieren esta información fácil? ¿Es un factor importante el nivel educativo en esto? Juega muchos aspectos, juega un nivel o unas características de personalidad enfocadas en la duda, ¿no? Siempre en la duda, en no creer, en ir más allá de lo que supuestamente
está comprobado. Entonces, personas muy ansiosas, personas con creencias nuevamente religiosas, juega también el estilo de crianza, bajo qué creencias me han inculcado los padres y los padres de mis padres, el sistema cultural, con qué grupo me movilizo yo, con qué personas interactúo, con qué personas comparto ese nivel de creencias, con cuánta frecuencia, cuán fuerte es este grupo social para mí. Incluye muchos factores, el nivel de educación, como te mencionaba, el ir contra la norma también, que es un patrón de personalidad, o sea, me han dicho esto, pero yo voy contra esto instaurado porque quiero saber qué hay más allá y juega características de suspicacia, de temor, de miedo, de estar alerta a las situaciones de peligro. Entonces, son muchos los componentes. No podríamos decir que es uno el determinante. No podríamos decir que el componente religioso es el determinante. El componente educativo son la sumatoria de muchos componentes. Muy bien. Entrando, ¿no?, al ámbito, bueno, de los menores de edad, ¿qué daños psicológicos se pueden producir en un menor, ¿no? Tener unos padres antivacunas. Hay un riesgo también, ¿no?, de que en el menor a futuro también se vuelva un antivacuna. Las creencias y las creencias irracionales o no adaptativas, llamémoslas así, se transmiten de generación en generación. O sea, si yo pienso que por ejemplo, no sirvo para una actividad, porque siempre me lo dijeron mis padres que no sirvo para esto, entonces igual cuando tenga mis hijos probablemente sigo repitiendo este mismo patrón, diciéndoles que no sirven para eso. Entonces el lenguaje se va transmitiendo y van marcando creencias, y estas creencias se van haciendo más intensas frente a generación en generación, lógicamente, si no busco cambiarlas, si no soy consciente de que esta creencia no es adaptativa, no es sana para mí, no refleja la realidad como tal. Puedes cometer miles de errores y eso no determina que no sirvas para algo, ¿no? Entonces, y vemos ahora cómo también vamos evolucionando, ¿no? Y se van debatiendo ya y vamos cambiando creencias tan arraigadas, tan patriarcales, creencias que en su momento eran aceptadas a ojos cerrados, ¿no? Y que Claro, ahora antes decían, no, vamos los padres es entendiendo. lo que valía, decían, ¿no? Claro, ahora o los hijos debaten con los padres, hay un enfrentamiento de ideas, ¿no? Sí, sí, Lamentablemente esto a sí, veces produce enfrentamientos dentro de la familia. así es. Por ejemplo, también la posición de la mujer frente a la sociedad, que ha ido cambiando muchísimo, ¿verdad? Entonces, igual, pero esto depende de cuán la sociedad, la familia, la persona esté con esa apertura a querer cambiar este nivel de creencias. Te digo, y las creencias son generacionales. Esta generación que ahora tiene nuevas, ha modificado esa creencia central, tendremos generaciones en donde quizás son más espontáneos, con mayor facilidad para decir las cosas, menos tabús. Entonces, igual son con respecto a estas creencias enfocadas en las vacunas. Y vemos ahora, más aún con el tema del COVID, que probablemente se refuercen más los antivacunas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay información, pero las situaciones han sido tan de la noche a la mañana, hay tantas ambivalencias también con respecto a este virus, entonces los antivacunas han reforzado aquí el nivel de creencias en función a la parte de evidencia o no evidencia Ya científica, sabemos, o la evidencia científica que supuestamente no es real o que está maquillada, porque y lo se sorprendente es que han tapado muchas cosas, ¿no? ha sacado a darle la vuelta a la ley porque ahora como se maneja lo digital, todos los carnets digital, han logrado sacar carnets que dan por válido, ¿no? Falsos. Carnets falsos, ¿no? Mencionan que reciben segunda, tercera dosis, pero en realidad no es así, solo para entrar quizá a un supermercado o a un hospital, porque ahora es requisito tener Así este. es, así es. Licenciada, ¿cuáles deberían ser las técnicas de los organismos de salud pública para combatir esta innumerable desinformación y tratar, ¿no?, de alguna manera erradicar estos mitos? Quizá deberían ser campañas de informar, ¿no?, de la salud, de la ciencia, de una manera más fácil para que la Así es. población entienda.
Siempre hemos hablado en psicología que lo mejor es trabajar la parte promocional de la salud, promoción de la salud más que la prevención o el tratamiento propiamente dicho, porque la vacuna es el tratamiento, ¿no? Pero enfocar el tema de promocionar la salud, o sea, buscar el otro lado para evitar la enfermedad, ¿no? Actividades, qué se puede hacer para evitar recaer e ir involucrando en esta promoción de la salud también el tema de las vacunas, pero como un tema preventivo, ¿no? O sea, eh, cambiarle rostro a esto de que tiene que vacunarse sí o sí para no, llevarlo más como un tema preventivo y también un tema social, porque tomemos en cuenta que muchas veces los antivacunas, o sea, piensan en sí mismo, en que yo no voy a acatar esta norma, pero cuando llevamos ese pensamiento a nivel de sociedad y el resto, o sea, y si tú no te vacunas, sí puedes contagiar a los demás. Entonces, el llevar este pensamiento a una apertura más social también, un tema, como te mencionaba, promocionar a nivel de sociedad, de cultura, de vernos como una familia entre todos, ¿no? No solo eres tú con tu idea o con lo que has decidido para tu vida, sino también cómo tus decisiones repercuten a nivel de sociedad. Exacto. Para terminar ya con esta entrevista, licenciada, ¿cuál sería su recomendación final, ¿no? Para, bueno, tratar de convencer y persuadir a alguien que rechaza, alguien también, la vacuna, a alguien que crea aún en estos mitos y más bien logre al final recibir, ¿no? La vacuna contra la COVID. Bien, la recomendación es que aprendamos a ser flexibles, ¿no? O sea, esto va a nivel general, no necesariamente en la vacuna, pero aprender a llevar la vida con esta flexibilidad, a que nadie tiene la razón de todas las cosas, a que hay, sí, podemos equivocarnos como no, aprender a adaptarnos también a las situaciones que pasan, a las nuevas enfermedades, a buscar soluciones, ¿no? No solo es negarme a algo, sino cómo voy a solucionar, cómo pienso y trascender de uno mismo al tema de sociedad, ¿no? Entonces, todo parte, yo pienso que para cambiar un esquema, un pensamiento tan hermético, tan cuadriculado, necesito el hecho de tener la intención de cambio, ¿no? De tener esta apertura, sobre todo la apertura a la escucha de otras opiniones, ampliar la vista no solo a un grupo de investigaciones, sino ampliar la vista al conjunto de investigaciones, a los pros y a las contras. Exacto, ¿no? Siempre la importancia de escuchar a los demás para entender. Así es. Listo, licenciada, agradecerle por esta entrevista. Nos ha despejado algunas dudas sobre este tema, ¿no? Los mitos que aún hay presencia sobre la vacuna contra el COVID-19. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.